Hola, yo soy Gabriela Sosa Martínez. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy fotógrafa, trabajo como locutora en una estación de radio que se llama Radio Educación. Ese es mi trabajo principal. También estoy interesada en crear productos culturales. Me da mucho gusto colaborar en este trabajo con mi testimonio acerca del 68. Y quienes participaron allí fueron mis padres. Mis papás, como estudiantes en ese entonces de la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes. Yo crecí sabiendo de este tema. Es un tema que muchos años estuvo vedado, estuvo prohibido. A nadie se le permitía hablar del asunto del 68. A mí me tocó estar cerca de este tema gracias a que mi padre me platicaba de él. Sucedió que en 1975 se hizo esta película que se llama Canoa. Felipe Casals la escribió y la dirigió. En esta película trabajó mi padre, Roberto Sosa Rodríguez, que es el personaje de Julián González. Y él es uno de los, personifica a uno de los muchachos que llegan al pueblo de San Miguel Canoa en 1968 y, y va con sus compañeros universitarios que trabajan en la universidad, ni siquiera son estudiantes, pero los del pueblo los confunden con estudiantes y entonces los linchan, les hacen daño, a 2 de ellos les quitan la vida y hay algunos sobrevivientes. Bueno, esta película es la primera película que habla del tema de una manera un tanto no directa. Esta película como testimonio del 68 es importante porque marca los antecedentes. Después vino Rojo Amanecer. El Rojo Amanecer se hizo en 1989, es decir, 21 años después de la Real Masacre del 68. En ese entonces mi papá, que personificó a un soldado, decía, se puso el traje con mucha incomodidad y con mucho enojo. Sin embargo, lo sentía él como un deber y un orgullo poder platicar esa historia. Rojo Amanecer se hizo de manera clandestina, a escondidas. En los 80 todavía no se podía hablar de ese tema, a pesar, por supuesto, de que ya existía material como La Noche de Tlatelolco. Es un testimonio elemental para conocer el movimiento estudiantil desde adentro, un despertar, un cuestionar de los jóvenes hacia lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué la represión? ¿Por qué no había esa libre decisión de los jóvenes? Y todos estos cambios se estaban dando en efervescencia en los años 60. El movimiento estudiantil pues se dio también bajo toda esta circunstancia económica, política mundial y en México se le veía con mucho recelo como algo que había que cortar porque además ya venían los Juegos Olímpicos y era un momento muy importante para México el dar una imagen de orden, de paz, de de un gobierno fuerte. Entonces, por eso creo yo, y muchos también así lo creen, que el gobierno decidió. No es que se viera obligado, porque nunca quiso tampoco pactar. Se vio, eh, quiso hacerlo de una manera contundente y como para dar un escarmiento, a manera de escarmiento hacia los jóvenes. Entonces sí fue un golpe muy fuerte para, la gente aquí en la Ciudad de México, sobre todo porque dolorosamente esto no se supo mucho en provincia. Inclusive hoy en día tú hablas con personas de provincia y dicen, ah, sí, yo vi Rojo Amanecer o vi Verano del 68, ¿no? Vi Tlatelolco, que ya este es un producto mucho más contemporáneo. Mira, esta
circunstancia creo que está muy bien retratada en la película Rojo Amanecer, precisamente, que se trataba de una junta estudiantil y se involucraba también a los maestros, a las amas de casa, a los padres de familia. Los jóvenes intentaban informarles. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo, nosotros queremos los Juegos Olímpicos, queremos que México esté en paz, pero el gobierno está en una cerrazón. Eh, entonces era una reunión informativa en una explanada grande con los movimientos, con los líderes del movimiento de la del Comité Nacional de Huelga, de donde estaba Gilberto Guevara Niebla y en fin, muchos personales. Y también se retrata en el documental que se llama El Grito, es otra película que también hay que buscar. Lo que se notó fue que había hombres con un guante blanco, traían en la mano algo que los distinguía, hay quienes se dieron cuenta, ¿no? Pero, pues, la presencia del ejército también se volvió algo intimidante, y ya al final, en la madrugada, pues, llegaron tanques y toda esta fuerza tan grande para asustar. Lo que yo entiendo es que no se pretendía abrir fuego, sino nada más intimidar, asustar, para que todo el mundo se fuera a su casa. Pero la señal fue precisamente esa luz, esas bengalas en el cielo, para que los hombres del Batallón Olimpia, los hombres del Guante Blanco, eh, abrieran fuego contra los militares. Y ellos se sintieran atacados, y entonces sí abrieran fuego contra la sociedad civil que estaba en ese momento en la plaza. Hay muchos que quedaron allí muertos, otros lograron escapar, otros estaban heridos, muchos otros estaban detenidos desde antes, o sea, ni siquiera llegaron a la plaza, pero Tan fuerte. pero había una intención general de prácticamente toda la ciudad de estar ahí, de formar parte de ese movimiento, de esa información, de algo en lo que se sentían involucrados todos como sociedad. No, pues no, no es algo fácil de escuchar. O sea, yo de pequeñita que oí hablar de este tema desde que tengo uso de razón, me parecía algo muy indignante y ya con el tiempo empecé a entender cuáles fueron los motivos. Em, por ejemplo, mis abuelos hablaban de la revolución. A mí me tocó que mis papás me hablaran del 68, del movimiento estudiantil, y como algo que ellos vivieron, porque mis padres fueron detenidos cuando también el ejército llegó a la Escuela de Bellas Artes y los empezaron a esculcar. A ver, ¿ustedes qué hacen? Estamos tomando clase. Ay, ay, levante la mano. Mi mamá estaba embarazada también en ese momento y yo creo que por eso tal vez no la maltrataron tanto, pero sí fue algo que en lo que a todos les daba miedo salir a la calle, les daba miedo decir que eran estudiantes, pero a la vez mucho orgullo, fíjate. Somos estudiantes, porque además era una generación que estaba convencida de que en sus manos estaba el cambio. Creían en el Che, en Fidel, en la Revolución Cubana, se estaban preparando guerrillas en El Salvador, aquí mismo había guerrillas, en México. Entonces, era una generación que decía: "Pues sí, soy estudiante y me da mucho orgullo, porque yo voy a hacer el cambio". Mi papá estaba estudiando teatro y decía: "Yo con el teatro, esa va a ser mi herramienta para cambiar mi país, mi manera de pensar". Y pues mira, poniéndose un traje de soldado, él contribuyó, y además con su conocimiento como actor, a contar la historia de Rojo Amanecer, que yo no conozco a nadie que la vea con indiferencia. Nadie, a todo mundo le impactó muchísimo. Entonces, pues es este compromiso que no solamente fue vivirlo en carne propia como estudiante en ese momento, sino en hablarlo después, hablar a las nuevas generaciones. Si tú querías caerle bien a mi papá,
le había que preguntarle sobre el 68 y ese era el tema que más le apasionaba. Ese y muchos, ¿verdad? Pero, esa emoción, ese cambio de México, ese ir en contra, ese cuestionar, ese deber de construir un nuevo país, es lo que yo creo que a mí él me heredó y me contagiaba con su narración. O sea, yo de niña supe qué pasó en Tlatelolco, y ya después leí los libros, y él directamente participó en la película Canoa, cuando yo iba en la primaria. En ese entonces mi padre estaba haciendo la película Canoa, eh, y para él era un orgullo para participar en este tema que es importante en la historia de México. Pues sí, ¿verdad? Si tú te lo preguntas, yo creo que todos los demás también nos lo hemos preguntado 1000 veces. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué con esa hazaña? ¿Por qué todo el aparato político, militar estaba listo para, atacar al pueblo, ¿no? Había mucho temor por parte del gobierno de que esto no lo pudieran controlar. Yo creo que ese es el trasfondo del asunto, nada más. El señor Díaz Ordaz era una persona que no se tocaba el corazón en este y en muchos otros aspectos. Hubo represiones antes también, otros movimientos que también fueron reprimidos, fueron coartados, ¿no? Los movimientos de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos. O sea, la vida sindical en nuestro país se ha atacado, aunque siguen surgiendo sindicatos, y aunque hoy en día esta herramienta de los trabajadores se ha debilitado mucho. Ha habido desinterés, ya no se quiere participar en la vida sindical, ¿no? Pero en ese entonces, en los 50, en los 60, había, pues, un fuerte movimiento en este sentido, y los estudiantes tenían mucha conciencia porque llegaba información de, pues, de los países, socialistas en los cuales se sentía mucha simpatía. El movimiento hippie estaba también muy fuerte, y el rock era un movimiento musical totalmente reprobable en nuestra sociedad, sí, toda espantada. La iglesia también tenía un lugar muy fuerte dentro de nuestra sociedad, pero fue un momento importante políticamente hablando, porque confluían todas estas fuerzas, todas estas energías, y además la energía de los jóvenes y su cuestionamiento constante. Ellos pedían, dentro del pliego petitorio del 68, era quitar el cuerpo de granaderos, que la UNAM no fuera violentada, porque además se había metido el ejército a la universidad, y esto hizo que los ánimos se prendieran muchísimo. Y entonces todo esto hizo que el ejército dijera: "Pues ya, ya se les acabó su fiesta, se les acabó su juego, nada de marchas silenciosas", ya estaban hartos, ya tenían que acabar con esto a como diera lugar. Pero fíjate que es un tema que ya poco a poco se ha estado desarrollando, se ha estado viendo desde diferentes puntos de vista, y ese material que el gobierno mandó filmar en el 68, porque puso cámaras en diferentes puntos de la Plaza de las Tres Culturas para guardar un testimonio propio, ni siquiera periodístico, no, no, no. A ver, vamos a poner las cámaras para ver cómo se desarrolló el acontecimiento. Entonces, inclusive contrataron cineastas, documentalistas que sabían dónde colocar, las cámaras, cuánto material usar, y terminado de filmar el material, luego ese material fue guardado. Sí. Ese material se está dando apenas a conocer, y que sirve como testimonio ahora, curiosamente, pues, en contra
del gobierno y también de lo que hizo el ejército, lo que ellos mismos hicieron. A mí me deja en lo personal que a partir de el movimiento estudiantil y de la masacre de los estudiantes y de la sociedad civil, porque yo no diría que solamente fueron estudiantes, ¿no? Una masacre en Tlatelolco, que además es un lugar donde se han vivido otras masacres y históricamente es un lugar que cuenta muchas tragedias, el reino de Tlatelolco. Es un parteaguas en nuestra historia. Es un antes y un después. Si la masacre no se hubiera dado, ¿qué hubiera pasado? Efectivamente, no hubiera habido un despertar y al mismo tiempo también un temor. Sí se dieron muchos cambios a partir de entonces. En la universidad, en el gobierno, también creo que ha habido mucha reflexión al respecto. Los historiadores han dicho, México cambió porque ahora hay más conciencia de la fuerza de la sociedad civil, ahora hay más conciencia de la fuerza que podrían tener los estudiantes, que ahora se han vuelto un poco activos, diría yo, pero sí vino un cambio. Si esta masacre no se hubiera dado, yo nunca voy a estar de acuerdo en que fue una buena idea, no, jamás. Yo soy primeramente pacifista y yo creo que el uso de las armas no es bueno, y mucho menos dentro de las escuelas. Sin embargo, nuestra historia quizá habría sido otra. em, no sé cómo habría sido, pero yo sí siento que fue un despertar fuerte, con esa matanza. Aún así, México ya estaba, en vías de muchos cambios en todos los niveles, cambios culturales, cambios a nivel, económico. Había un cierto auge en ese entonces a nivel económico. Empezaron a concretarse también en los 70, luego empezaron a bajar. En fin, creo que fue un momento que se dieron así las cosas y yo no sé si para bien o para mal, pero nunca para bien, no, no, nunca para bien. Sin embargo, nuestro México es así ahora porque estuvo el 68 antes, porque también hubo una revolución un poco, irrisoria, pero, pues, también hubo algunos cambios desde entonces. Cada movimiento social ha aportado algo a nuestra historia. Y México sigue siendo un país mágico, sigue siendo un país rico, eh, pero necesitamos más información, necesitamos prepararnos más, necesitamos crear nuestra propia ciencia, nuestra más cultura, que no se cierren espacios culturales, sino que se abran más, porque México es un país lleno de iniciativas, de ingenio, de gente sensible, de músicos, de pintores, de cantantes. Aquí nos sobran, se van a otros países, porque aquí no pueden desarrollarse. Sin embargo, se cierran centros de enseñanza como el Circo de Mente, o se cierran museos como el Museo de la Casa de la Memoria Indómita, donde se habla de este tipo de movimientos que son movimientos rebeldes a nivel campesino, a nivel maestros, que hablan de desaparecidos también. ¿Qué ocurre con tantos desaparecidos de México? A raíz del 68 hubo muchos desaparecidos, se los tragó el mar, se los llevaba el ejército en helicópteros y ¿cómo los encuentras ahí? Pues todo esto que hace que México sea un hermoso país tiene un contraste negro, muy negro, em, del otro lado, ¿no? A mí me fascina México y también me da temor. Así es lo que yo siento. Es un país, obviamente, de dos caras muy marcadas, muy, muy marcadas. Así es nuestro México.